Buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer el tema que es muy controversial en la actualidad, que es el aborto. En esta oportunidad somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad César Vallejo. El curso a tratar es el curso de Filosofía. En esta oportunidad, la que expone es Lizeth Paquita Levi Barrera, y me toca hablar con respecto a la introducción sobre el tema del aborto. En esta oportunidad se puede decir que desde hace una semana atrás el debate sobre el aborto ha resurgido con fuerza en el Perú. Esto debido a un proyecto que se aprobó a nivel de la Comisión Especial Revisadora del Código Penal Peruano, del Congreso, para despenalizar el aborto en casos de violaciones o de graves anomalías en el feto. Lo que se conoce también como aborto eugenésico, añadiéndose así el terapéutico, ¿no? También se puede decir que dentro del debate, pues en torno a la despenalización del aborto libre, en Argentina ha vuelto a demostrar la necesidad de vincularla con los derechos de las personas con capacidad para gestar en América Latina. Chile, que despenalizó el aborto en el año pasado bajo 3 causales. Paso de penalizarlo totalmente a superar al Perú en el número de causales permitidas. Incluso el 1 de agosto del presente año se presentó el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto libre. También vamos a referirnos, en tal coyuntura, el Perú sigue penalizando el aborto, salvo que se trate de aborto terapéutico, siendo los proyectos de ley que han buscado pues, despenalizar bajo causales similares a las de Chile rechazados, ¿no? O puesto de forma indefinida en comisión, como es el caso del último proyecto de ley. Si bien el debate en torno a siempre ha girado en torno a los derechos en conflictos presentados, es necesario tomar en cuenta el contexto internacional en el que el país se encuentra, así como los compromisos asumidos para mejorar la calidad de vida de las personas con capacidad de gestar. Así, el objetivo de este trabajo es presentar cuál es la postura que se asume en el ámbito internacional sobre el aborto, partiendo de la Conferencia del Cairo de 1994, así como las decisiones tomadas en los 2 países sudamericanos que actualmente ven el tema, pues en este caso el país de Chile y el de Argentina. Finalmente vamos a evaluar se evaluará, pues, ¿no? Si el Perú cumple con los objetivos que establece la normativa internacional mencionada en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. En esta oportunidad tenemos a nuestro siguiente expositor, que es la compañera Paola Macarena Rodríguez Curcio, para continuar con la exposición. Y a continuación, terminando las exposiciones, entraremos a un pequeño debate para que cada uno comparta su opinión con respecto al tema del aborto. Compañera Paola, ¿puede ingresar para continuar con la exposición? Un ratito, Muchas por gracias. favor. Continúa, Paola. Buenas noches, Paquita. Muchas gracias por el pase. A continuación les voy a explicar qué es el aborto. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o de forma voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Pero en el presente caso les mostraré un video cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo, y a esto se le llama aborto inducido, a diferencia del parto prematuro o pretérmino, pues en este último sobrevive el feto. También quiero hacerles presente que el aborto se da desde la antigüedad. Estos se han venido realizando con una serie de métodos, ¿no? Las que incluyen hierbas medicinales, herramientas afiladas, las cuales fueron usadas con fuerzas o a través de otros métodos tradicionales. El aborto inducido tiene una larga historia y se remonta a civilizaciones como China, como el antiguo Egipto, el Imperio Romano, en la época sobre todo de Juvenal. A continuación vamos a observar el video del aborto inducido. Megan said that you needed some assistance. I only do ultrasound guided procedures. I want you to hold the probe.
This might be a little cold, okay? Don't move. I'll take my tubing. Okay. How's that? All right, a little to the left, angle down just slightly. That's better. Weaker. Hold I'm on, still. stay still. Hold my arm, but you can't wiggle. When I get done, don't you? Deep breath. Just hold the probe in place so I can see what I'm doing. Okay, up there. It just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. Beam me up, Scotty. Muchas gracias, Mari, por el video. Bueno, hemos podido apreciar cómo es que se lleva a cabo el procedimiento del aborto inducido. Se ve cómo esa cánula aspira al feto, ¿no? Y cómo este ser tan pequeñito, de tan solo semanas, lucha para no ser absorbido, ¿no? También se puede apreciar el sufrimiento de la madre y en este caso también el sufrimiento de la ecógrafa, ¿no? Al ver cómo se desarrolla. Bueno, también tengo que indicar que en América Latina el aborto se condena como pecado y se tipifica como delito. Es decir, se penaliza a la mujer que aborta y a quien la auxilia para ello. Aún así, nuestra religión mantiene la tasa más elevada de aborto inducido en el planeta. La realidad latinoamericana es prueba fehaciente de que la penalización del aborto no evita, ni previene, ni resuelve este problema. La bioética en América Latina está fuertemente influida por creencias religiosas, lo que resulta en la regulación más restrictiva del orden en salud sexual y reproductiva, y muy señaladamente en el aborto. Los impedimentos legales no disuaden a las mujeres que optan por interrumpir embarazos no deseados. Cada año tiene lugar más de 4 millones de abortos ilegales en los que las latinoamericanas más pobres arriesgan su salud y su vida. Tal es el ejemplo que en Perú en el año 2001, una menor peruana de 17 años tuvo un feto encefálico. Para dar un ejemplo, en el año 2001 en el Perú se presentó el caso de una menor de edad peruana de 17 años que gestó un feto anencefálico. Los médicos indicaron la interrupción del embarazo. Sin embargo, el director del hospital no lo consintió. Tuvo que llevar su embarazo a términos y amamantar a la recién nacida durante los 4 días en que sobrevivió. La experiencia ocasionó a la menor una depresión severa. El Comité de Derechos Humanos de la ONU conoció el caso y responsabilizó al Estado peruano por la violación de los derechos de la menor. Trato cruel, inhumano y degradante hacia una menor,
y por no tomar medidas para responder a las resistencias de la comunidad médica a practicar el aborto terapéutico. Es allí que el gobierno de Perú debió indemnizar a la menor y promulgar un protocolo para el aborto terapéutico que impidiera que casos similares volvieran a ocurrir. Siguiendo con la exposición, después de la culminación de nuestra compañera Paola, le corresponde al compañero Luis Riqueros Morán para continuar con la exposición. Compañero Luis. A ver. Buenas noches. Vamos a presentar la situación diagnóstica de los embarazos que llevan al aborto en el Perú. Una estadística inicial nos dice que en la década del 60, la tasa de aborto más o menos representaba el 17% en Lima metropolitana, capital de la República, que concentra 1/3 de la población en el país. El año 70, esta cifra aumenta al 18%. En la década del 90, se considera que la tasa de aborto por cada 1000 nacidos, 140 están bajo el concepto del aborto. En la década del 80. En la década del 90 es el 13,5%, lo que representa ya un gran problema. Sin embargo, hay que precisar, hay que puntualizar que estos datos, aun cuando son oficiales, no expresan la verdadera magnitud del problema. Es decir, no expresan en profundidad el problema relacionado al aborto. Tanto es así que el año 1994, un informe que se desarrolló en una organización internacional nos da un dato que se acerca a la realidad en el caso peruano. Vale decir que de los embarazos producidos en el país, un tercio están relacionados con el aborto, lo que ya esto significa un escándalo, por decirlo menos. Ahora bien, el aborto en el Perú, en el entendido de que es un embarazo no deseado por la mujer, obedecen a múltiples factores. Y se señalan, entre otras razones, las siguientes. Uno primero tiene que ver con la falta de acceso a los servicios de planificación familiar. Uno segundo tiene que ver con la falta de recursos económicos o también emocionales para el cuidado del niño. Un tercero tiene que ver con el riesgo de perder oportunidades para la educación o el empleo, en el caso, por supuesto, de la futura madre de familia. Un cuarto tiene que ver con el riesgo de enfermar. Y un quinto tiene que ver con la relación abusiva por alteración del balance del poder dentro de las relaciones sexuales y sociales que se dan en una relación de pareja. O sea, hay una multiplicidad de factores que explican el embarazo no deseado. Pero hay una estadística que por lo demás es contundente, es irrefutable, porque los números son los números. Y en esa línea, el 60% de los embarazos que anualmente ocurren en el país son no deseados. Ojo, el 60% de los embarazos que anualmente se dan en el país son no deseados, de los cuales hay un 30% que terminan como abortos inducidos. 60% de embarazos son embarazos no deseados y de ese 60%, el 30% son, terminan en abortos inducidos. Esto, por supuesto, ya es un problema de salud pública. De tal forma que
la investigación cuantitativa no cesa en esta materia, por lo que se ha hecho entrevistas a las mujeres embarazadas o entrevistadas y aceptan haberse provocado el aborto en una frecuencia cercana al 20%. Es decir, de cada 10 mujeres embarazadas, 2 de ellas, ¿no es cierto?, aceptan, reconocen que se han sometido a un aborto provocado. Vale decir, con la intención de cortar el embarazo. Por otro lado, de cada 100 mujeres que se realizan un aborto provocado, inducido, se estima que el 47% lo hacen con algún tipo de complicación y el 20% de ellas se hospitalizan finalmente. Es decir, hay una complicación que afecta a la madre, que afecta a la mujer como producto de esta decisión de proceder al aborto. Investigaciones en el cono sur de América, vale decir, en América del Sur, Lima acusa una de las más altas frecuencias en el Perú. Una de las más altas frecuencias del Perú. Ya hemos dicho que del 60% de embarazos que anualmente ocurren en el Perú, el 30% terminan como embarazos inducidos. Estas estadísticas son absolutamente contundentes, absolutamente irrefutables. Tanto es así que las investigaciones que se han hecho han permitido que lo que se llama el aborto séptico, vale decir, los abortos inducidos, abortos que producen infección intrauterina grave durante o poco después del embarazo. Las estadísticas son demoledoras. El año 98, 88 al 89 representan el 12% de mujeres embarazadas. El año 90, el 13%. El año 91, el 17%. El año 92, el 20%. El año 93, el 21%. El año 94, el 16%. El año 95, el 13%. Y el año 1996, el 20%, según la estadística que acredita una investigación que tomo como referencia para presentar la estadística de la situación del aborto en el país. Lo que es, por supuesto, alarmante, porque si hablamos de porcentajes del 20%, del 16%, eso quiere decir que de cada 10 mujeres embarazadas, 2 mínimamente se someten al embarazo inducido o al embarazo séptico. Estas son las estadísticas demoledoras que demuestran que en el caso nuestro, en el caso del Perú, es un tema de preocupante materia en salud pública y que esto debe llevar a el Ministerio de Salud a tomar las medidas respectivas a través de la aplicación de las políticas pertinentes que permitan revertir la situación de aborto en nuestro país. Hasta aquí llego con el punto que me corresponde en el tema que nos convoca en esta oportunidad. Gracias. Gracias, compañero Luis. Damos pase a la siguiente expositora, compañera María Ortiz Socoalaya. Compañera. Chicos, bien, hablando del aborto, ¿cómo es la regulación jurídica del aborto en el Perú? ¿No? Nosotros sabemos que en el Perú el aborto es considerado un delito, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestro ordenamiento jurídico? ¿No? La Constitución del año 1993, que es la actual Constitución vigente, en el capítulo 1 sobre los derechos fundamentales de la persona, en el artículo 2, inciso 1,
establece que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. En ese sentido, todas las demás leyes, ¿no?, que corresponden al ordenamiento jurídico peruano tienen que estar articuladas con la Constitución. Por lo tanto, en el Perú el aborto es ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Código Penal? Capítulo 2, título 1, artículos del 114 al 120 del Código Penal peruano actualizado, que el aborto tiene pena privativa de libertad de hasta 2 años para la persona gestante y hasta 4 años para quien lo practica, es decir, para el médico que practica el aborto. En este caso, ¿cuáles serían las atenuantes para esta pena? En caso de que haya una violación sexual o inseminación artificial no consentida fuera del matrimonio. Claro, para ello tiene que haber previamente una denuncia, ¿no? Además, la otra atenuante es cuando el feto conlleve graves taras físicas o psíquicas. Obviamente, a esto también previamente tiene que haber un informe médico, ¿no? Lo que sí es legal en el Perú es el aborto terapéutico. ¿Cuándo? ¿No? Esta es una excepción al aborto ilegal, ¿no? Una excepción a la penalización del aborto, cuando la vida de la gestante está en riesgo o pueda haber repercusión grave y permanente en su salud, ¿no? ¿Qué puedo acotar a ello? ¿No? El aborto en sí, desde mi punto de vista, es, se podría decir, un fracaso de la sociedad, porque abortar significa ir por la vía fácil, ¿no? Porque una vez que, como ya lo ha mencionado nuestro compañero Enrique, existen altas tasas de embarazos no deseados, ¿no? Lo cual no significa, por supuesto, una justificación para recurrir a la vía fácil, que en este caso sería el aborto, ¿no? Sin embargo, la otra opción sería dejar nacer al feto no deseado, al hijo no deseado, y darlo en adopción, porque hay muchos padres, muchas parejas que desean adoptar. Sin embargo, la verdad que el aborto conlleva riesgos físicos para la mujer que aborta, ¿no? Porque eso es lo que no dicen los grupos pro abortos, no lo dicen, claro. Porque ¿qué le puede ocasionar a la mujer? Le ocasiona daños irreversibles. Puede ser que la mujer a la larga, cuando ya desee tener hijos, no lo va a poder hacer, porque simplemente ha dañado el útero, ¿no es cierto? Entonces, no va a poder procrear. Además, hay riesgos de infección. No necesariamente un aborto, así sea practicado legalmente por el médico, no significa que no va a haber consecuencias para la mujer. Todos sabemos que puede haber consecuencias fatales y la mujer puede morir, y lo cual incrementaría las tasas altas de mortalidad materna en el país, ¿no? En ese sentido, considero que el aborto es la vía fácil, por lo que nuestro ordenamiento jurídico está bien, ¿no?, que lo penalice. Gracias. Gracias, compañera Mari. Continuando con la exposición, compañero Jorge Luis López Quispe. Compañero. Sí, gracias. Por favor, Mari, mis PTPs. Bueno, el tema, los aspectos bioéticos del aborto. Como ya han hecho mención nuestros compañeros, mis compañeros que me han precedido, se tiene que abordar desde varios aspectos, ¿no? Desde el aspecto biológico, desde el aspecto ético y desde el aspecto moral. O sea, tenemos que enfocarlo desde la cultura en la cual nos desenvolvemos y de cómo es que la religión ahí se ha ido involucrando respecto a esto, a este tema del aborto, ¿no? Cómo es que la religión nos induce o nos da un precepto ético respecto o no al aborto y de la decisión de terminar o no los embarazos. Siguiente, compañera, por favor. Al realizar el trabajo en equipo, se ha tenido que realizar la bibliografía donde se ha abordado los aspectos bioéticos relacionados al aborto inducido.
que es lo que es el tema en mención, no al aborto natural, porque se entiende que no había una intención respecto a la madre ni un médico que se ha visto involucrado para el tratamiento médico del abordaje quirúrgico, ¿no? Además, se hizo un recuento de la historia de los métodos anticonceptivos, así como de las leyes y posturas que a lo largo de los siglos han tenido relación con el aborto. Ya lo expuso mi compañera Mari, sobre las posturas y sobre la legislación que se viene dando, y sobre qué leyes en nuestro ordenamiento jurídico prohíben el aborto, ¿no? Para la búsqueda de información se hicieron revisiones actualizadas de las literaturas, ya sea libros, revistas científicas, así como búsquedas de páginas web que complementan la información relacionada al tema. Siguiente, por favor. Bueno, la práctica del aborto se conoce muchos siglos antes de nuestra era. En pueblos primitivos, el patriarcado absoluto, el jefe de la familia, podría vender e incluso matar a sus hijos, aún antes de nacer. En estas circunstancias el aborto no tenía un carácter punible, pues se pensaba que el feto pertenecía al cuerpo femenino. No se definía como una vida propia, sino era parte de las entrañas, dado que la mujer tenía un estado de minoridad, o sea, era inferior al hombre, ¿no? El padre o jefe de familia aparecía como absoluto derecho sobre los frutos de la concepción. Eso es a través de la historia. La historia de los métodos de regulación de la fertilidad han sido diferentes, han cambiado de acuerdo a las diversas etapas que han abarcado varios siglos de evolución. Los métodos, en sus inicios, basta con los umbrales del siglo, eran materia del folclore y tradición. O sea, se pasaban por costumbre cómo era el procedimiento para realizarse un aborto, ¿no? Ya que la medicina y la ciencia no eran tan avanzadas. Como un ejemplo es que las mujeres egipcias utilizaban tampones hechos de lino impregnado del zumo de limón y se colocaban cáscaras de limón sobre la cervix, ¿no? Otra costumbre que ha sido parte del folclore, la tradición de cómo se practicaban abortos en la antigüedad, eran que las chinas ingerían 14 renacuajos vivos y después de 3 días de su menstruación, ¿no? En la Edad Media se preparaban pociones de hojas de sauce, óxido de hierro, barro y riñones de mula, ¿no? Para inducir al embarazo, para inducir al aborto y detener el embarazo. Siguiente diapositiva. A ver, tenemos que nosotros, luego de haber entendido de cuál ha sido la postura de las personas del aborto a través del tiempo, donde entendemos que parte del concepto que tenemos hoy ha sido básicamente elegido por la corriente filosófica más que nada enmarcada en la moralidad, que nos lo ha aportado la religión cristiana en su momento. Entonces, lo vemos como algo no ético, pero ha sido algo implantado, ¿no? No es algo natural que nosotros concebimos de por sí, ¿no? Entonces, las personas que defienden el aborto sostienen que se debe priorizar el derecho de la madre a la intimidad, porque sostienen que es su propio cuerpo y que ella es libre de determinar su libre maternidad. Otras personas también afirman que frente a la ineficacia de las leyes penales, a los abortos clandestinos, con los abortos clandestinos se ponen en riesgo la salud de millones de mujeres. Esto debe de recurrir a una legislación para que se mejoren las condiciones sanitarias de las que se la realizan y considerar que la clandestinidad pone en riesgo a las mujeres con menores recursos económicos, porque además de crear situaciones discriminatorias. Las personas que se oponen al aborto inducido afirman que la vida nace del momento de la concepción, bajo el mismo concepto de nuestra legislación peruana.
¿no? También es apoyada por la legislación peruana. Las personas que se oponen afirman que la vida debe ser protegida desde ese entonces, desde el momento de la concepción. Por tanto, el aborto sería equiparable al homicidio de una persona indefensa. Ellos tienen que la legalización lleve, o ellos temen que la legalización lleve a la utilización del aborto como un método de control de natalidad y en su práctica crezca la forma indiscriminada y con ello aumenten los abortos inducidos. ¿No? Siguiente, por favor. Principios bioéticos aplicados al aborto. ¿Cuáles son los principios bioéticos aplicados al aborto? ¿Puedes ampliar la diapositiva, Mari? No logro ver. ¿Puedes agrandar un poquito, por favor? Ya. Se describen 3 principios, o 4 si se desdobla el primero, que constituyen el eje del modelo clásico de la bioética. Beneficia y no maleficia. Autonomía y justicia. Beneficencia, del latín borum facere, literalmente hacer el bien, y de la no maleficencia, del latín non malum facere, literalmente no hacer el daño. Quizás sea más propio hablar en el español del principio del beneficio y no maléfico. En cualquier caso, hacer el bien y no hacer el mal constituye una fórmula originaria de la moralidad individual y social. Ambos, no dañar y ayudar al otro, se pueden derivar de la naturaleza humana. Se suele establecerse una graduación de las obligaciones, no maleficencia, beneficencia, que incluyen 4 elementos de orden jerárquico o preferencial. No se debe infligir mal o daño, principio de no maleficencia. Se debe prevenir el mal o el daño. Se debe remover el mal. Se debe hacer o promover el bien. Bajo los principios bioéticos, ¿no? Entonces, también tenemos que encasillar también la palabra autonomía. La palabra autonomía deriva del griego autos, que significa propio, y nomos, regla, autoridad o ley. Y ha adquirido significados tan diversos como autogobierno, derechos de libertad, intimidad, elección individual, libre voluntad de elegir el propio comportamiento y el dueño del ser de uno mismo. Entonces, definiendo ya la autonomía, podemos definir la autonomía personal. La autonomía personal es la regulación de uno mismo, libre y sin interferencias externas que pretendan controlar y sin limitaciones personales. Se puede citar como ejemplo una comprensión inadecuada que impida hacer una elección o una persona autónoma que actúa libremente de acuerdo con un plan elegido. De la misma manera que un gobierno independiente maneja sus territorios y establece sus políticas de acción. Sin embargo, una persona con déficit de autonomía es controlada por otros, al menos en algún aspecto de la vida, o es incapaz de reflexionar y actuar en función de sus propios deseos y placeres y planes. Se puede decir que todas las teorías están de acuerdo en lo que hay dos condiciones esenciales. Se tiene que fijar la libertad, capacidad de actuar independientemente de las influencias que pretenden controlar, y el ser agente, tener la capacidad de actuar intencionalmente. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos que definir el término equidad, mérito y titularidad. Han sido usados por varios filósofos en sus intentos de explicar a modo la justicia, donde la interpretan corno trato igual, equitativo y apropiado a la luz de lo que se debe a las personas o es propiedad de ellas. Una situación de justicia se presenta siempre que las personas son acreedoras de beneficios o de cargas a causa de sus cualidades o circunstancias particulares, tales como causar daño o haber sido dañado por los actos de otra persona. Quien tiene una exigencia válida basada en la justicia tiene un derecho y por lo tanto se le debe algo. Así pues, una injusticia implica un acto erróneo u omisión que niega a las personas beneficios a los que tienen derecho
o que falta en la distribución justa de las cargas. De este modo, la bioética en su modelo principal adopta como método de principios primarios y obligatorios, como cánones éticos, lo que nos dice Diego García es que los principios de justicia y de no maleficencia conforman éticos mínimos obligatorios. Vale decir que ante un conflicto entre los principios siempre debe tomarse soluciones que no sean injustas y que no provoquen daño. Siguiente. Bueno, si hemos tenido que determinar qué es lo que define lo ético y lo poco ético, lo justo y lo injusto, lo beneficiario y lo no beneficioso, desde dónde comienza tu autonomía, desde dónde comienza tu libertad de decisión, ¿no? Nos hemos tenido que encaminar filosóficamente y determinar punto por punto los conceptos que rigen, ¿no? estos precedentes para, de alguna manera, dilucidar qué es, de una manera ética, cómo es que se entiende el aborto de una persona que puede ser obligada por las circunstancias, obligada por su condición económica, obligada por la presión social, obligada por algún aspecto, que impiden su propia autonomía, ¿no? Eso es todo lo que tengo que exponer. Gracias, compañero Jorge. Continuando con la exposición, ahora me toca hacer una pequeña conclusión con respecto al tema ya tocado y con lo expuesto por cada compañero del grupo. Bueno, en esta oportunidad, como conclusión, se puede decir que a nivel nacional, el 19% de mujeres se ha realizado un aborto. El aborto ocurre a pesar de las prohibiciones legales que hay en el Perú. La práctica del aborto es transversal a todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, la mayor cantidad de mujeres que reportaron un aborto fueron de los estratos económicos medios y bajos. Las mujeres que reportan una experiencia de aborto son de todas las edades, pero se evidencia una mayor frecuencia entre mujeres jóvenes, menores de 30 años. El 58% de las mujeres acudieron a una profesión de salud, a un profesional de salud, para interrumpir el embarazo, ¿no? La gran mayoría de mujeres de este grupo tuvo un aborto quirúrgico. Se observa también que el método más usado es la intervención quirúrgica, el cual representa el 47%. El segundo método más usado son las pastillas, el cual representa el 34% de los abortos a nivel nacional. El 17% de mujeres también que interrumpió sus embarazos con pastillas necesitaron ser hospitalizadas, mientras que este porcentaje asciende a 49% entre aquellas que tuvieron un aborto quirúrgico. Una de las causales, ¿no?, más comunes que agravan el delito del aborto es la escasa disposición que hay en las personas para optar, ¿no?, por la planificación familiar o para emplear métodos anticonceptivos, un fenómeno que se da especialmente en las adolescentes, pues, ¿no? En efecto, no tener una adecuada orientación sobre el ejercer la sexualidad y la también implicancia, ¿no?, que puede tener estas, así como su desconocimiento de métodos anticonceptivos, seguros, pues acarrean como resultado un alto porcentaje de maternidad no deseada. Esto es la culminación de nuestra exposición, de nuestro punto de vista, la investigación que realizó el grupo. Realizaremos un pequeño debate con cada punto de cada expositor con respecto al tema ya tratado. Doy pase a los compañeros para empezar el debate y expresar lo que tienen como punto de vista con respecto al aborto, ¿no? Compañeros, les doy pase. Buenas noches. Bueno, mi postura es la siguiente. Yo estoy en contra del aborto inducido, ¿no? Porque, como hemos apreciado en el video, se ve cómo sufre, ¿no?, ese feto.
Y no solamente es el dolor del feto, sino el dolor también de la madre, ¿no? Que sin embargo, a pesar de diversas circunstancias por las que puede estar pasando, tiene que recurrir a ese medio, ¿no? A quitar una vida, ¿no? Comiendo su chavo. Desde el punto de vista personal, yo estoy en contra del aborto, dado que he tenido la oportunidad de tratar con ese tema y la verdad que si bien es cierto, en la actualidad existe la pastilla del día siguiente, pero yo estoy en contra de esa pastilla. ¿Por qué? Porque como nosotros expusimos, desde el momento que uno concibe al feto, antes de ser feto, desde el momento que es un embrión, ya por sí, o sea, es un ser humano y nosotros no podemos interrumpir ese embarazo. Con la pastilla del día siguiente, ¿qué estamos haciendo? Estamos cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque estamos interrumpiendo algo, ¿no? Entonces yo discrepo totalmente. Es más, qué bello es tener un niño, o sea, así sea producto de, yo creo, ¿no? De una violación, uno lo concibe en el vientre, o sea, aprende a amarlo. Es algo imposible, o sea, poder quitar la vida a alguien indefenso que no pueda defenderse, ¿no? Eso es mi punto de vista. Correcto. A ver, mi posición es la siguiente. No podemos tener una posición absoluta en torno a no aceptar el aborto, porque eso va a depender del contexto que acarrea a la mujer gestante. Por ejemplo, nuestro Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, especifica la tipología de los abortos. Hay el autoaborto, artículo 114, el autoaborto consentido, artículo 115, el aborto sin consentimiento, artículo 116, el aborto preterintencional, artículo 118, con los cuales podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Sin embargo, respecto del aborto terapéutico, tipificado en el artículo 119, creo que aquí tenemos que ser claros. El aborto terapéutico se produce cuando es practicado por el médico con el consentimiento de la mujer embarazada. El consentimiento, lo que significa desde el punto de vista jurídico, con la manifestación de voluntad de la mujer embarazada. Es decir, bajo el ejercicio irrestricto de su libertad personal. Y la libertad es un derecho constitucional que no podemos violar. Puede gustarnos o no, pero ese es otro tema. Entonces, el aborto terapéutico, desde mi punto de vista, debe ser asumido, defendido y rescatado como una alternativa frente a la decisión, respecto de la decisión de la mujer embarazada, ¿no? Sobre todo cuando esto implica salvaguardar su vida o evitar un deterioro de su salud que lo compromete de manera irremediable. Pero no solamente el aborto terapéutico, con el cual yo tengo absoluta coincidencia y positiva aceptación, sino también el aborto sentimental y eugenésico, que está tipificado en el artículo 120 de nuestro Código Penal. ¿Cuándo opera este tipo de aborto? Cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual. Ninguna mujer puede vivir feliz, o lo que se llame feliz, si es que lleva en sus entrañas una criatura que no es producto de una relación libremente consentida, producto de los afectos libremente desarrollados, sino producto de una violación, ¿no? Ya sea fuera o dentro del matrimonio. Entonces, ahí procede el aborto sentimental. O cuando se considere que el desarrollo de una vida que está en proceso de constituirse, ¿no es cierto?, conlleve al nacimiento, ¿no?, con graves taras físicas o psíquicas del futuro ser vivo o del futuro neonato. Ahí procede entonces
el embarazo sentimental y eugenésico. Y frente a eso no podemos ser nosotros, desde un punto de vista ideológico, negativos, decir no al embarazo. Yo creo que dependiendo el contexto del embarazo, en algunos casos, por ejemplo, el autoaborto, ahí yo creo que es más un tema de responsabilidad que un tema en la que ponga en una situación comprometida a la mujer, como sí es el caso del embarazo terapéutico o el embarazo sentimental. En conclusión, yo opino y discrepo con mucho respeto con las compañeras del grupo que dicen no al aborto, sino más bien que en relación al artículo 119, aborto terapéutico, sí debe proceder el aborto. Y en el aborto sentimental y eugenésico, sí debe proceder el aborto. Porque lo que está en juego es la vida de la madre gestante, o por un tema de violación, o por un tema de afectación directa de su vida personal. Y frente a eso no podemos ser extraños, bajo un concepto equivocado de que hay una vida que se está formando, pero que no es vida aún, porque la vida propiamente dicho, vida humana, corre a partir del momento en que se produce el nacimiento de la criatura, cosa que evidentemente en estos casos no es ni corresponde. Esa es mi posición, entonces no al embarazo a rajatabla, perdón, al aborto a rajatabla, sino que esta procede en el caso del aborto terapéutico y en el caso del aborto sentimental y eugenésico. Esa es mi posición personal respecto del tema y discrepando con mucho aprecio y respeto con los colegas que opinan lo contrario. Muchas gracias. Bien, mi postura frente al aborto. Bueno, yo me ratifico, ¿no? Yo estoy en contra del aborto, inclusive del aborto terapéutico. Considero que cuando uno se somete a un aborto, tiene pues de hecho un problema ético, ¿no? Porque por un lado defiende su libertad de decisión y por otro lado está atentando contra la decisión del nuevo ser, porque ya hemos visto que en la Constitución se considera desde la concepción, y la concepción es la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, ahora, obviamente los grupos que están a favor del aborto dirán, pues bien fácil, cambiamos la Constitución, pero no se trata de eso. Si se trata de respetar las libertades, el derecho a la vida es uno de los primeros derechos fundamentales, incluso antes de la libertad, ¿no? En ese sentido, sí, yo no solamente estoy en contra del aborto, sino me llama la atención el doble estándar de algunos grupos que son pro abortos, porque por un lado, por ejemplo, en el Perú, están en contra de esas supuestas esterilizaciones forzadas que se dieron en los años 90, ¿no? A las cuales se sometían las mujeres que tenían, pues, eran multíparas, ¿no? ¿Por qué? Porque las condenan a no tener más hijos. ¡Oh, qué casualidad! Pero, sin embargo, esos mismos grupos son pro aborto. Ese es el doble estándar. Obviamente, porque estos grupos no es que pues tampoco les nazca, ¿no? No es que a un grupo se le ocurra, a ver, vamos a hacer pro aborto. No, no, señores. Son grupos que están siendo subvencionados por grupos de poder mundiales que mueven capitales ingentes, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo y, por supuesto, respetar no solo el derecho de la madre gestante, sino el derecho de ese ser concebido. Como ya lo ha dicho nuestra compañera Paquita, el aborto es un asesinato a un ser indefenso, que no se va a poder defender. Pero es diferente que a ti o a mí alguien nos quiera matar, seguramente nos vamos a defender con todo, ¿no? Nos aferramos a la vida, pero un ser inocente, ¿cómo se va a defender? Lo hemos visto en el video, ¿no? Cómo un tubo de aspiración lo aspira y en menos de un segundo lo mata al nuevo ser. Entonces, esa es mi postura frente al aborto. A continuación, doy paso a nuestro compañero Jorge Luis, quien va a dar su postura y conclusiones. Gracias. Sí, bueno, respecto a la postura que yo tengo luego de haber escuchado a cada uno de ustedes, compañeros, es que yo estoy a favor del aborto. Y no por un tema de si está bien o está mal, ni que tiene nada que ver la ética, la moral y los preceptos religiosos, más que nada por un tema de la regulación, ¿no? ¿Por qué? Porque al regularlo o permitirse el aborto, entonces ya no se pondría a la madre
a esas clínicas clandestinas que hacen malapraxis médicas ahora que está prohibido, y la someten a operaciones que ponen en riesgo la vida de la madre, ¿no? De esa manera, si se regula el aborto hasta cierta etapa de la gestación, como en otros países, como en Argentina, ¿no? Como que es un 18 semanas, creo, máximo para que se realicen el aborto permitido, al considerarse que hasta cierta etapa de la gestación, el feto como tal todavía no carece de una conciencia, una formación de su cerebro, de sus cualidades como persona humana, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo al favor, pero para que de una u otra forma se regula la praxis de en sí. Ahora, también mi punto de vista es parcializado, ¿no? Respecto a que si vamos a ver que si se regula el aborto, como yo estoy planteando, se haga un tema de que ya no sea algo como última instancia, sino ya algo recurrente, como que las madres que no han usado protección, no se han protegido, no han usado preservativos, no han usado algún tipo de anticonceptivos, ya no tomen al decoro, vamos a decirlo, ya no tengan el decoro de ir a la clínica o al hospital y decir, ¿sabes qué? Quiero que me realicen un aborto porque no quiero tener al hijo. O sea, no a ese sentido, sino al sentido humano, ¿no? Vamos al sentido humano. Más que nada para que se regule el aborto por el tema de la asepsia que se le realiza a las mujeres, ¿no? El riesgo quirúrgico, todo ese tipo de situaciones para ella como madre, claro que con mi punto de vista estoy poniendo al concebido como una persona de segunda clase, ¿no? Como que tiene menos derechos frente a la madre. Pero si planteamos quién ya tiene una vida realizada, quién ya tiene una vida hecha, quién ya es posiblemente madre, posiblemente ¿no? Ya tenga otros hijos, entonces frente a otra vida que todavía no se materializa, no se ha exteriorizado, todavía no tenemos el contacto físico, no depende de nadie, entonces sí tendría que poner en primera lista la vida de la madre, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias por haber escuchado el debate del Grupo 5 respecto a la bioética referente al aborto, ¿no? Eso sería todo de parte del Grupo 5.